En esta oportunidad vamos a revisar cómo se puede crear una tabla en Glue, ¿vale? Con el fin de que precisamente los datos puedan vivir en una unidad de almacenamiento como el S3, para que precisamente en esta fuente de almacenamiento sea mucho más eficiente en costos, ¿vale? Y podamos almacenar en esto usualmente data que se utiliza ya sea para procesos de Big Data o en este caso, para lo que nos concierne a nosotros, para almacenar data histórica. ¿De acuerdo? El contexto es que tenemos una tabla en DynamoDB que se ha ido poblando por años, ¿vale? Al poblarse demasiado, esto ha provocado que en el servicio de DynamoDB se crearan muchas particiones, muchos discos, y estos discos estuviesen llenos con data histórica que nunca se consulta. ¿Vale? Eso nos estaba generando que las cantidades de unidades de lectura y escritura se viesen distribuidas por la cantidad de discos que haya, ¿no? De particiones que haya, ¿vale? Entonces hemos decidido sacarlo de allí para sacar la data histórica para que no esté ocupando tanta almacenamiento en DynamoDB y no nos esté de alguna forma penalizando en cuanto al performance, ¿de acuerdo? Y sobre todo para ser más eficientes en los costos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a mirar cómo crear una tabla, ¿vale? Que se comporte igual que en Dynamo, ¿vale? Pero cuyo almacenamiento sea el S3, ¿vale? Entonces, nos vamos acá al servicio de Glue, ¿sí? Buscamos en el buscador, ponemos Glue y la primera opción es, ¿de acuerdo? Como pueden ver acá, tiene diferentes características de este servicio. Lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos, ¿vale? Aquí voy a crear una nueva yo. Vamos a llamarle, por ejemplo, test. ¿De acuerdo? Podemos editar una descripción, ¿vale? Y vamos a crear. Así de sencillo se crean las tablas, perdón, la base de datos, ¿vale? Que no es más que una agrupación lógica en donde estarían nuestras tablas. ¿De acuerdo? Luego tenemos para crear las tablas, justo debajo está la opción de tables. ¿Vale? Vamos a añadir una nueva tabla, ¿vale? Le voy a añadir, voy a ponerle que la tabla se llama empleado, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿En qué base de datos? Pues en esta que acabamos de crear llamada test. ¿Cierto? ¿Qué tipo de formato? Vamos a utilizar la versión estándar, la versión por default, ¿de acuerdo? Y aquí ya si se fijan ya me dice, oye, ¿en dónde va a estar tu fuente de datos? ¿En dónde van a vivir tus datos? Nosotros vamos a decir que sea la S3. Usualmente ese servicio es un servicio bastante duradero porque la data difícilmente se pierde de allí, ¿vale? Y sobre todo es económico en costos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a elegir S3. Luego me pregunto bien dónde está el backend, ¿no? Si en esta cuenta o en otra cuenta. Aquí ya podríamos garantizar que acceder a un bucket a lo mejor de otro lugar. Aquí en este caso para la demo vamos a buscar un bucket que ya se ha creado previamente, que se llama Glue también, Sopros Glue, ¿de acuerdo? Y dentro de este bucket les vamos a decir que busca la carpeta test. ¿Vale? Esta carpeta test ya está creada, ahora lo miraremos cuando vayamos al S3. ¿Vale? Luego acá también tenemos el formato de los datos. ¿Vale? Como DynamoDB es una base de datos no relacional, ¿vale? Los datos en DynamoDB ya se guardan en formato JSON. ¿Vale? Por eso que nosotros para este caso vamos a elegir el JSON, ¿de acuerdo? Pero si fuese otro caso de uso, a lo mejor de explotar información para efectos de modelar a lo mejor un proceso Big Data, tal vez el formato más adecuado sea Parquet, ¿vale? Parquet es un formato que es columnar, ¿vale? Favorece la simplicidad a la hora de hacer estos, por ejemplo, quiero saber el promedio de ventas diarias, ¿no? No, yo no tengo que cargar toda la fila y a lo mejor solo cargo la columna asociada al monto de ventas diarias, ¿no? Entonces así este tipo de procesamientos suelen ser más eficientes si el fin es precisamente explotar los datos para a lo mejor armar indicadores o dashboard, ¿vale? El CSV, como ya lo conocen, es un formato bastante eficiente también, sobre todo en cuanto al almacenamiento, porque no se repite en la data, ¿no? Perdón, la metadata se escribe solo en el encabezado, ¿no? Y luego los datos ya van abajo sin tener que repetirse el nombre del atributo, ¿no? No así con el JSON, pero como nosotros queríamos simplemente sacar la data de DynamoDB y literalmente moverlo al S3 sin que el proceso de mover de un servicio a otro sea tan dramático, así que decidimos utilizar el formato JSON. ¿De acuerdo?
Bueno, aquí luego nos dice, oye, define el esquema. El esquema no es más que qué atributos van a tener la tabla, ¿no? Y qué tipos de datos. Aquí tenemos dos alternativas, usar el registry o definir el esquema aquí mismo. Nosotros para este efecto de la demo lo vamos a hacer aquí. Sin embargo, existe aquí una funcionalidad, como pueden ver acá, en Glue para definir un registro. El registro no es más que el esquema que vayamos a necesitar. Este esquema podría ser utilizado por las tablas de Glue o por otro servicio como Kafka, por ejemplo. ¿Vale? En este ejemplo vamos a hacerlo acá directamente. Entonces vamos a dar a añadir. Por ejemplo, voy a poner el empleado, ¿no? El empleado tendrá un ID, le voy a poner el ID, ¿no? El ID que es un string. Y como el ID posiblemente sea un índice de búsqueda, lo voy a decir que forma parte de la clave de partición. ¿De acuerdo? Las claves de partición son estos atributos, ¿vale? Que van a permitir precisamente hacer búsquedas mucho más eficientes cuando tengamos que leer los datos del S3, ¿vale? Si no usáramos las particiones, cada vez que yo hago una query contra esta tabla, básicamente lo que vamos a hacer es recorrer toda la información que esté en el bucket del S3. No es eficiente como se imaginarán, sino porque nos vamos a demorar más y porque nos va a ser más costoso. Entonces es mejor que cada query que uno haga, siempre intentemos utilizar un índice para que este índice, pues de alguna forma nos reduzca el universo de datos disponibles para que la query pueda ser ejecutada. Bueno, entonces el ID, por ejemplo, puede ser parte del índice. Otro atributo puede ser el nombre, ¿no? ¿De acuerdo? Que también es un string. El apellido, ¿vale? También es un string. Y podríamos definir, por ejemplo, suponiendo que el empleado ingresa hoy a trabajar con nosotros, puede ser la fecha de ingreso, ¿no? Y por fecha de ingreso lo mejor podría ser, es la fecha de ingreso también un índice para efectos de reducir un poco más todavía el escaneo de los datos en S3, ¿no? Y la fecha lo podemos descomponer en esos tres elementos, ¿no? Año, mes y día, y lo podemos guardar así, ¿vale? Por ejemplo, puede ser el año de ingreso, ¿no? Que es un, es un entero pequeño, ¿vale? Eso también forma parte de la partición. Puede ser el mes, ¿de acuerdo? También es un small int, ¿vale? Y el día, ¿vale? Por ejemplo, ¿de acuerdo? También forma parte de la partición y también es un entero pequeño, ¿de acuerdo? Acá, si se fijan, están las cuatro particiones, ¿no? ¿Vale? Y aquí yo voy a definir el índice. El índice va a ser la mezcla de la fecha de ingreso con el ID, por ejemplo, ¿no? Podría decir, oye, búscame los empleados cuya fecha de ingreso fue posterior al 2024 o búscame eh, el empleado con este ID, ¿no? ¿De acuerdo? Con este DNI o como se conozca en lugares desde donde nos ven. Aquí voy a crear el índice que puede ser index 01, por ejemplo, ¿vale? Y va a ser la conformación de estos cuatro campos, ¿vale? Aquí es importante el orden, ¿vale? De hecho, a raíz de esto vamos a mirar algo así, ¿vale? Si se fijan, yo lo he seleccionado en un orden específico, ¿no? Primero el año, mes y día, y luego la ID, porque en este orden se tiene que guardar en el bucket. Ahora lo miraremos. Mira, acá está año, mes y día, ¿de acuerdo? Le damos next. Y ahí nos da un resumen cómo se va a crear la tabla, ¿vale? Y le vamos a dar crear. ¿De acuerdo? Ahí se está creando, bueno, ya se creó la tabla, el índice ya se creó incluso. ¿De acuerdo? Ahora deberíamos guardar los datos en el S3 para ver cómo finalmente utilizar esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos aquí al S3. ¿Vale? ¿Se fijan? Este es el bucket, se llama peso a prosglue. Si no lo recuerdan, está aquí, en la tabla que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Pero en la carpeta test. Entonces vamos a crear acá justo, ya la carpeta test está creada. Vamos a entrar allí. Vale, voy a crear un folder. Vale, el primer folder va a ser la carpeta, en este caso, en el orden en que aparezca en el índice. ¿Vale? Entonces sería, por ejemplo, year 2024, ¿vale? Suponiendo que es este año, ¿vale? Vamos a crear folder dentro de 2024, vamos a crear otra carpeta. Hay que armar carpetas que representen exactamente lo mismo que está en el índice. ¿De acuerdo? Luego acá mes, month, perdón, me cambié de teclado. 04, por ejemplo, ¿no?
¿vale? Y dentro del mes vamos a poner la carpeta día, ¿vale? Y el día, hoy día, por ejemplo, 05. ¿Vale? Y ahí está. Ahora dentro de esto vamos a crear la última carpeta, que es el ID. En este caso voy a poner un ID del 1 al 6. ¿Vale? Suponiendo que el ID del empleado tiene este valor. ¿De acuerdo? Y ahí tendría el índice. Si se fijan, es año, mes, día y ID. ¿Vale? El índice, que acá están año, mes, día, ID. ¿De acuerdo? Dentro de esta carpeta ya podría yo incluir justo los datos para los datos del empleado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear un JSON. ¿Sí? Acá un JSON usando este editor. Acá lo tengo justo. Voy a borrar esto. Acá tenía uno que estaba haciendo pruebas. Por ejemplo, estoy creando un JSON llamado con mi nombre. Nombre Raúl, apellido, año, mes y ID. Esto por eso inicialmente estaba caro. Acá lo tengo yo un poco mal. Así. Y ahora vamos a mirar algo particular con esto. ¿Vale? Se fijan, este es el esquema que está aquí definido en la tabla, ¿no? Bueno, acá el orden se altera un poco, pero nombre, apellido, ID, año, mes y día. ¿De acuerdo? Ese es lo de acá justo. ¿Sí? Esto lo voy a copiar yo y voy a generar un archivo. ¿Vale? Para generar un archivo, pues ya va a depender de cómo lo hagan ustedes. Lo voy a hacer yo por terminal, ¿vale? No, por ejemplo, empleado JSON. ¿De acuerdo? Y aquí voy a pegar el ID, el JSON generado, ¿vale? Cuyos atributos son los que acabamos de ver ahí en pantalla. Y lo guardamos. ¿De acuerdo? Este archivo que está en la carpeta de documentos lo voy a subir al bucket, ¿vale? Que está aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a subir, voy acá al explorador. Acá está el JSON que acabo de crear y lo voy a subir. ¿Vale? Se sube. ¿De acuerdo? Y ahí está el JSON. Como pueden ver, es el archivo .json y en esta carpeta, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ahora hay que decirle a esta tabla que hay una nueva información en la fuente de datos, que es el S3. ¿Cómo hacemos esa sincronización? Hay varias alternativas, ¿de acuerdo? De las más económicas es usando un comando que ahora les voy a mostrar. Otra es usando un crawler como este, ¿vale? Este crawler no es más que un proceso automatizado que va y bucea en la fuente de datos, como el S3, y luego se da cuenta cuánta data nueva hay y cuántas particiones se encuentran. Las particiones no son más que cuántas veces el índice se ha encontrado, ¿vale? Y pues lo refleja en esta tabla, ¿de acuerdo? Tener cuidado con el crawler porque es bastante intensivo en costos, así que si la fuente de datos que ustedes tienen es bastante amplia, yo no les recomendaría usar el crawler, ¿vale? Les voy a enseñar luego como parte del blog una alternativa que se automatiza, ¿vale? Y donde se puede hacer de forma mucho más eficiente el reconocimiento de esta nueva información en el lado de esta tabla. De momento, para hacerlo de forma así a nivel de POC, nos vamos al servicio Athena, ¿vale? Este servicio Athena nos va a permitir explotar la data que acabamos de crear en esta tabla como si fuese una base de datos SQL. ¿De acuerdo? Vamos acá a Athena. Voy a cerrar esta de acá. Vale, acá Athena. Si se fijan, acá en la parte izquierda están la base de datos, en este caso es test, la que acabamos de crear. Acá está la tabla que acabamos de crear empleado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a cerrar algunas que ya están ejecutadas previamente. Eso no. ¿De acuerdo? Cuando ustedes creen por primera vez la utilización de Athena, les va a obligar aquí en la pestaña Settings de tener que poner un bucket, ¿vale? Athena te obliga a que le digas en qué bucket, o sea, que pongas acá un bucket porque las queries, los resultados de las queries las almacena aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes hayan elegido un bucket y hayan creado un bucket para efectos de guardar los resultados de las queries de Athena, se van acá a Settings y agregan ese bucket y ya estarían en la posibilidad de ejecutar queries aquí, ¿vale? Entonces acá yo selecciono la base de datos, se fijan acá está la tabla o las tablas. Aquí hay tres puntitos verticales, los seleccionamos y aquí se fijan hay una opción llamada cargar particiones, ¿vale? Ejecutamos esta opción, ¿vale? Y se fijan, aquí se ejecuta un comando
que es como reparar la tabla y lo que obliga es a censar toda la fuente de datos. ¿Vale? Se ejecuta este comando y aquí me dice query exitosa. ¿Vale? Esto es un poco engañoso porque si bien es cierto me dice query exitosa, pero no me ha dicho qué índices ha reconocido, con lo cual de alguna forma me está dando a entender que por mucho que se ejecuta el comando para analizar la data, no ha reconocido los datos. ¿Vale? Y esto sucede por una cosa. Yo adrede crear la tabla así para que precisamente no tengan ustedes que lidiar con este problema, y es porque si se fijan aquí el índice tiene un orden, año, mes y día y ID, que es precisamente el orden en el que yo he grabado acá, en la fuente de datos, ¿cierto? Año, mes y día y el ID. Sin embargo, en el esquema, ese orden no es el mismo. Se fijan, primero está el ID y luego año, mes y día. ¿De acuerdo? Entonces, yo cuando estaba empezando con esto muchas veces he dado demasiadas vueltas sin entender qué sucedía realmente, y lo que me he percatado es que el orden es importante. El orden, como está definido en el esquema, debería coincidir con el índice. ¿De acuerdo? Entonces deberíamos modificar este orden. ¿Cuál es el orden precisamente? Se fijan aquí, lo hice muy rápido, aquí donde dice editar esquema como JSON, ¿vale? Podemos verlo, ¿no? Si se fijan, el ID tiene la partición 0. Mientras que año partición 1, mes partición 2 y día partición 3. Pero yo he definido el índice al revés, ¿no? Año como primera opción, mes como segunda y así, ¿no? Entonces este orden, sobre todo en las particiones, debe coincidir exactamente. Entonces acá lo podemos alterar. Yo podría decir, oye, esto debería estar después, ¿no? Debería ser así, ¿no? ¿Vale? Y evidentemente el número de partición, este debería ser partición 0, este debería ser partición 1, y este partición 2 y este último partición 3. ¿De acuerdo? Acá yo voy a querer, acá además está como, vale, ahí le voy a dar, así debería ser el orden. ¿De acuerdo? Le voy a dar grabar como una nueva versión de la tabla, y a intentar grabarlo me da acá un error. ¿Por qué? Porque ya estoy manipulando los datos de un índice, y el índice, como el índice ya existe, no se puede hacer. Pero voy a guardarlo esto en la memoria, en el portapapeles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a cancelar esto. Hay que borrar el índice. ¿De acuerdo? Lo borramos. Se empieza a borrar ahí el índice. ¿De acuerdo? A mí ha habido, cuando he estado haciendo muchas pruebas, esto a veces se ha quedado borrando y nunca se ha terminado de borrar, ¿vale? Lo que me ha llevado a tener que borrar toda la tabla entera. O al revés, estaba creando el índice ha estado creando y también se quedó ahí como colgado. ¿De acuerdo? No, ahí se está tomando su tiempo. Vale, ahí se borró. Entonces, ahora sí nos vamos a esquema, le damos a editar, ¿vale? Y voy a borrar lo que tenía y voy a pegar lo que copié hace un momento. Y acá, si se fijan, el orden del índice ya está bien, ¿vale? Le voy a dar grabar y ya me va a dejar. Si se fijan, ya no estoy en la versión 1 precisamente. Ahora voy a crear el índice nuevamente, ¿de acuerdo? El índice acá, y de X, 01 por ejemplo. Y acá el índice ya aparece en el orden precisamente, ¿no? Año, mes, día, ID. Le doy a actualizar y se crea. ¿De acuerdo? Ahora, el índice ya estaba creado antes así. Lo único que era que el esquema tenía una variación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora que sí está bien, nos regresamos al servicio de Athena. Volvemos a ejecutar este comando. Le vamos a ejecutar otra vez. ¿De acuerdo? Y ahí, si se fijan, si ya me reconoció la partición. Como pueden ver, me está diciendo, oye, he encontrado un nuevo índice que coincide precisamente con el índice de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ahora sí, yo estaría en la posibilidad de ejecutar una query. Por ejemplo, ¿no? Select from empleado. ¿De acuerdo? Le doy ejecutar. Y aquí me da otro error. Esto también es importante porque me gusta. Entiendo que eso, precisamente los errores es en donde uno más aprende. Acá me está diciendo, oye, acá tu JSON no está bien formado aparentemente. Mira, me dice, tu JSON debería terminar en una llave final, ¿no? Sin embargo, tienes un problema de caracteres. Yo también he dado muchas vueltas con esto. ¿Y qué sucede? Que finalmente, como por detrás lo que utiliza este servicio Athena es un componente de Hadoop, ¿vale? Que es Hive. Y lo que espera es que el JSON esté en una sola fila, no estructurado como lo subí yo así, si se fijan, en un JSON multifila, digamos, ¿no? Como
digamos que es entendible para nosotros los humanos. Entonces lo que él espera es que el JSON esté en una sola fila, ¿no? Entonces vamos a alterar la información. Yo tengo acá el JSON, lo voy a volver a modificar. En vez de que sea así, como pueden verlo, él espera que esté así. ¿De acuerdo? Entonces eso también tener cuidado cada vez que suban la información, si es en formato JSON, ¿de acuerdo? Que esté en una sola fila, ¿vale? Entonces lo voy a guardar nuevamente y lo voy a volver a subir al bucket para que tenga esa estructura, ¿de acuerdo? En lo que está aquí. Entonces lo voy a volver a subir aquí, lo voy a sobreescribir, ¿de acuerdo? Lo voy a sobreescribir. Y ya está sobrescrito con, digamos, permitiendo que el JSON esté en una sola fila, ¿vale? Y acá ahora yo sí podría volver a ejecutar la query. ¿De acuerdo? Si se fijan, ahí ya me trajo la información. Evidentemente, yo podría poner acá where, por ejemplo, ID, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a ejecutar la query y ya me devuelve. ¿Vale? Como pueden ver, esta era la demostración de cómo finalmente Glue funciona de manera adecuada teniendo la información en el S3, lo que nos hace ser eficientes en el almacenamiento. No perdemos funcionalidad porque podemos seguir haciendo queries contra esos datos que están en el S3. ¿De acuerdo? Acá consideraciones, si se fijan acá, el año yo le he puesto en 0.5, sin embargo reconoce como 5, el 0.5 lo convierte a 5, lo hace de forma interna, no necesitamos que sea a un solo dígito. Yo lo hago así precisamente porque digamos que se mantiene, si hay varios días, se mantiene al haber dos dígitos el orden se ve bien, ¿vale? Ahí no hay ningún inconveniente, digamos, del lado del S3 y de los datos que están aquí como parte del esquema. Otras opciones que deben tener en cuenta, ya cuando ustedes vean un poco más a detalle esto, es que la data al S3 se puede subir comprimida para que todavía seamos más eficientes en el almacenamiento. Solo habría que decirle aquí que la data está siendo comprimida y aquí en propiedades avanzadas deberíamos poner acá donde dice Table Properties, deberíamos poner un atributo que le diga que la data está comprimida para que sepa que tiene que hacer un proceso de descompresión, ¿vale? Como comprimir con gzip, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este comando no tiene costos, ¿vale? Este comando de acá, perdón, el que reconoce las particiones, ¿sí? Solo que es un poco lento. Lo ideal es que cada vez que uno vaya subiendo archivos aquí a la fuente, que es el S3, ¿de acuerdo? De forma automática le digamos a la tabla, oye, acabo de crear un nuevo índice, ¿no? Para que no tengamos que hacer esta reparación, porque finalmente esto es un componente es un comando que hace una reparación, como pueden ver acá, ¿de acuerdo? Entonces es mejor hacerlo de forma automática, ¿de acuerdo? Les mostraré ahora en el blog o dejaré registro en el blog de cómo nosotros hemos automatizado eso, apoyándonos en eventos precisamente, no hemos dejado que esta tabla, este bucket, cada vez que se crea un nuevo archivo, notifica un evento de creación de objeto, con ese evento capturamos la data y creamos el índice o la partición aquí en la tabla, ¿vale? Porque finalmente, como pueden ver acá, voy a hacer un refresh. Acá está la partición, miren. Esta es la partición que identificó el comando este. Acá, miren, como pueden ver. Cuando se ejecutó este comando, identificó la partición y esta es la partición que aparece aquí. Entonces, uno puede esperar sobre ingresar todos los datos al S3 y después ejecutar el comando, lo que haría un proceso un poco más lento. O voy subiendo los archivos al S3 y en ese instante, a partir de los eventos que publica el S3, sacar y saber que se ha ingresado un nuevo archivo al S3 y venir acá a esta tabla y decirle que hay una nueva partición. ¿De acuerdo? Voy a dejar el código, un poquito también la estructura para que lo vean, para que lo puedan utilizar. ¿De acuerdo? Y esto sería, sin más, esto sería la demostración de Glue más S3 y Athena.